Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartir en esta ocasión un tema muy importante que sería ¿quién fue María a la luz de la Biblia? Y esto porque nuestros amigos católicos muchas veces nos atacan diciendo que nosotros rechazamos todo lo que se habla o lo que se dice acerca de María, la Madre de Jesús. Sin embargo, creo que muchos nos vamos a sentir identificados con esto, porque sin duda como cristianos no rechazamos lo que la Biblia enseña acerca de María. Lo que sí rechazamos son las creencias que se han ido formulando con el paso del tiempo y que no tienen ninguna base bíblica. Para ello quiero utilizar la Biblia que generalmente ocupan los amigos católicos, que es la Biblia latinoamericana, para que vayamos revisando algunos versículos de esta Biblia y podamos ir enfatizando qué es lo que sí creemos como cristianos, porque sí creemos lo que la Biblia va a hablar acerca de María, pero vamos a rechazar toda idea que no tenga una base, un sustento bíblico. Entonces, en primer lugar, hermanos, creo que todos entendemos y podríamos estar en el acuerdo de que María fue una mujer virtuosa, ¿no? Y la misma palabra del Señor lo va a enfatizar. María era una mujer virtuosa, era una mujer piadosa que amaba al Señor, que procuraba obedecer la ley de Dios. Y también creemos en este caso que María fue escogida por gracia de Dios para ser la madre de Jesús. Esto no lo rechazamos, ¿sí? Para que esto lo vayan a entender nuestros amigos católicos, aceptamos que fue escogida por gracia, ¿sí? Sin duda, por la gracia tiene que ver que fue por la misericordia de Dios, fue porque así Dios quiso, no hubo ningún mérito en María para poderse ganar, en este caso, tal privilegio, ¿no? De ser la madre de Jesús. Además, creemos que María era virgen en el momento del nacimiento de Jesús, porque la Biblia lo acepta, ¿no? Lo enseña. Por otro lado, es importante también resaltar que nosotros como cristianos no oramos a María ni hacemos imágenes de ella. ¿Y por qué? Bueno, porque la Biblia enseña precisamente que no tenemos que hacer tal cosa. Quiero que leamos en este caso San Lucas en su capítulo 4, en su versículo 8, y lo vamos a leer precisamente de la Biblia católica, San Lucas 4, 8, dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque esto es palabra de Dios, independientemente de la versión, es palabra de Dios. Dice la Biblia, Jesús le replicó, la escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces, de alguna manera se está enfatizando que la adoración es únicamente para Dios, ¿sí? Únicamente. Esa es la razón por la cual nosotros como cristianos no oramos ni adoramos a María, ¿no? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay nadie fuera de Dios que merezca tal adoración. El único que es digno, al único que le debemos rendir adoración, al único que debemos acercarnos en oración y reconocerle como el Señor, es Dios, ¿sí? Únicamente a Dios. Y la Biblia lo está sustentando, Cristo mismo lo está diciendo. Si Cristo hubiese querido que nosotros adorásemos a María, Cristo lo hubiese enfatizado, Cristo lo hubiese enseñado, lo hubiese dicho, pero Él no lo hace. Pero lo que sí enfatiza Cristo es, adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces, ahora también la Biblia constantemente va a enseñar, en este caso, si hablamos de la oración, que la oración debe dirigirse siempre a Dios, al Padre. Cuando, por ejemplo, los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, porque los fariseos y en este caso Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos a orar, los discípulos dicen a Jesús, enséñanos a orar también como a ellos les enseñan a orar.
Y entonces Cristo comienza a decirles, así oraréis, cuando oren, digan Padre. ¿Sí? Aquí se enfatiza precisamente el Padre Nuestro como el modelo de oración. Y, y esto que está enfocando Cristo que nuestra oración debe ser dirigida siempre hacia Dios. Nuestra oración no debe ser dirigida ni a los ángeles, nuestra oración no debe ser dirigida hacia algún objeto, imagen, ídolo. Nuestra oración no debe ser dirigida en este caso a ningún santo, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Nuestra oración no debe ser dirigida, por supuesto, a María. ¿Sí? Aquí creo que queda enfatizado que María queda descartada en este caso de que el creyente se acerque a María en oración, porque Cristo enseñó que debemos acercarnos al Padre, en oración al Padre. A veces, fíjense que los que quieren que oremos a María dicen que como ella era la madre de Jesús, él siempre le concedía todo lo que le pedía, pero quiero que veamos, por ejemplo, San Marcos, San Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. San Marcos 3, 31 al 35. Vamos a ver cómo esto no es verdad, ¿no? Porque algunos pueden de alguna manera argumentar esto y decir, mira, nosotros le oramos a María porque Jesús le concede todo a su madre. Y como Jesús le concede todo a su madre, entonces ella puede ser una mediadora para que nosotros recibamos lo que necesitamos, ¿no? Como que María es la abogada, ¿no? Y fíjense, no es verdad esto. No es que porque María era la madre de Jesús, Jesús siempre le concedía lo que le pedía. Fíjense, vamos a Marcos 3, 31, 35, dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Fíjense, Cristo está predicando, Cristo está enseñando a una multitud y de momento le hablan, ¿sí? Le hablan y dice la Biblia que le mandan a llamar. ¿Y quién le manda a llamar? Dice que le avisan que su madre y que sus hermanos están afuera y que su madre le manda a llamar. Y fíjense que para sorpresa debemos ver esto en la Biblia, que en lugar de que Jesús se levante y vaya hacia su madre, ¿no? Lo que hace es enseñar algo muy importante y dice, él le contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿No? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor, ahí con él, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Entonces no vemos a Jesús pararse inmediatamente e ir y recibir a su madre. No con esto tampoco caigamos, ¿verdad?, en la exageración de que Cristo no honraba a esa mujer, que de alguna forma era la madre de Jesús, ¿no? Era la madre del Señor Jesús, usada, ¿verdad? Y llamada por gracia, escogida por gracia de Dios. Pero no vemos a Cristo responder a la solicitud, como algunos llegan a decir, ¿no? Que si tú le oras a María, entonces Dios te va a contestar como que más rápidamente. Pues no, no es así y lo vemos claramente en las escrituras, ¿no? Y fíjense, en la Biblia no hay un solo ejemplo de alguien que tratara de ir a Jesús o a Dios, el Padre, a través de María. No encontramos ningún pasaje eh, que alguien intente acercarse a Dios por medio de María. Por el contrario, hermanos, sí vemos en la Biblia, o sí podemos leer eh, que el único Dios
el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, ¿sí? Es Cristo. Y lo vamos a ver en la Biblia. Vamos a ir a Primera Timoteo, por ejemplo, vamos a ir a Primera Timoteo en su capítulo 2, en sus versículos 5 y 6, dice la Biblia. Estamos utilizando la Biblia católica para que, bueno, a veces para quienes están de momento ocupando una Biblia Reina Valera 60 o Reina Valera antigua, este, estemos en el entendido, ¿no? Bueno, tenemos 1 Timoteo 2, eh, 5 en adelante, dice, Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Entonces, fíjense, me encanta mucho la versión de esta Biblia, porque incluso le enfatiza un poquito mejor que la Reina Valera. Dice, Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres. Ahí está, solo hay un único Dios, pero también hay un solo mediador, un único mediador. No hay dos mediadores, no hay tres mediadores, solo hay un solo mediador. Y este mediador dice, el hombre Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Entonces, ¿quién es ese mediador? Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es el único mediador. Él nos pone directamente en conexión con Dios. Por medio de su sacrificio, Él nos acerca a Dios por medio de su mediación, por medio de su intercesión, por medio de su obra. Él nos conecta directamente con Dios. Nadie puede ir al Padre sino solamente por medio de Él. Entonces, esto es lo que creemos a la luz de la Biblia, ¿no? Eh, por eso es que rechazamos muchas veces estas ideas acerca de María, que ella es intercesora, que ella es mediadora. Lo rechazamos no porque queramos llevarle la contraria a nuestros amigos católicos, no porque querramos burlarnos, no porque nos creamos más sabios, simplemente porque la Biblia es tan clara cuando hace mención que solo Cristo es el mediador, ¿sí? Y si nos aferramos a la palabra de Dios, es lo que debemos creer y es lo que debemos aceptar, no más. Ahora, fíjense que hay un asunto también aquí, porque incluso la misma historia nos da a conocer de que las oraciones a María comenzaron a finales del siglo IV después de Cristo. O sea, no, nadie en los primeros siglos, hasta antes del siglo IV, nadie oraba a María, nadie adoraba a María, nadie se acercaba a María. Esto surge precisamente a finales del siglo IV y bueno, esto se fue de alguna manera formalizando, ¿no? Se fue de alguna forma estructurando, se fue cimentando. ¿A raíz de qué? A raíz de la ignorancia de las escrituras. Y de alguna manera hermanos, creo que María, si estuviera viva en este tiempo, rechazaría toda adoración, toda oración hacia ella, ¿sí? La rechazaría tal y cual lo vemos, por ejemplo, en el caso de San Pedro, cuando rechaza la adoración de Cornelio, cuando lo vemos, por ejemplo, con Pablo, cuando también rechaza la adoración, ¿no? Que ya le querían ahí hasta ¿verdad? Ya precisamente ya le habían ahí matado hasta un becerro. Bueno, él se enfadó y él se enfureció por tal cosa, ¿no? Y bueno, creo que María no sería la excepción. Ella rechazaría la adoración. Ella rechazaría lo que en este tiempo las personas están haciendo con su persona, con su imagen, ¿no? Y que de alguna manera la representan en una imagen, en una pintura, en una escultura. Fíjense también que algo muy curioso de esto es que a veces el católico eh, no puede fundamentar su fe ni siquiera en María, porque en la actualidad hay tantas Marías, por así decirlo, hay tantas imágenes e incluso eh,
esas imágenes, las personas tienen una creencia de estas imágenes con respecto a que cada una tiene como algún tipo de poder o alguna capacidad particular. Entonces, a veces las personas lo que hacen, dicen, van y buscan a esa María que les va a proporcionar a lo mejor un milagro o les va a proporcionar lo que ellos están buscando. Entonces, ni siquiera hay una unidad en cuanto a creer que solo hay una María, sino que hoy en día hay muchísimas Marías, lo mismo que han hecho incluso de Cristo, ¿no? Han sacado muchísimos Cristos y a veces las personas dicen, este Cristo es más efectivo que el otro Cristo. Entonces, como que no encaja esto, como que no tiene sustento, no tiene lógica creer que aún dentro de Cristo, para quienes tienen imágenes, crean que un Cristo es más poderoso que otro Cristo, o crean que una María es más poderosa que otra María, o que esta María sí puede o tiene la capacidad para hacer esto, pero la otra María no la tiene. Entonces, de alguna manera, esto le quita fuerza a esta creencia, ¿no? A diferencia de los que creemos únicamente en Dios, que es todopoderoso y que puede hacer todas las cosas posibles. No necesitamos ir a nadie más, sino solamente a Él. Ahora, otra cosa también, tenemos que enfatizar que María, la Madre de Jesús, fue una mujer real. Creemos sin duda que ella fue una mujer admirable, una mujer que sin duda se merece nuestro respeto, se merece nuestro reconocimiento porque fue una mujer santa, en el sentido de que, no hablo en el sentido de que haya sido perfecta, en que no haya pecado, en que nunca haya fallado, sino en el sentido de que fue una mujer que reconoció a Jesucristo. Aún en el día de su presentación, dice la misma escritura, que ella se gozó en Dios su Salvador, ¿no? Cuando eh, Simeón tomó precisamente a Jesús, ¿no? Cuando fue presentado Cristo, María se regocijó, ¿no? Porque él ve la salvación de Dios en la vida de ese niño. Entonces, hermanos, María sin duda fue una mujer escogida para una tarea muy especial y que de alguna manera, aún nosotros como cristianos, aunque no nos identifiquemos con la religión católica, pero como cristianos reconocemos a María como un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de piedad, un ejemplo en este caso para las mujeres, sin duda. Y en base a esto, hermanos, aunque creemos todo esto en cuanto a la persona de María, lo que sí rechazamos es la idea de que ella fue concebida sin pecado. ¿Por qué? Porque también está esa creencia, ¿no? De que María fue concebida sin pecado, ¿sí? Sin pecado concebida. Pero no hay sustento bíblico de que María haya sido concebida sin pecado. La Biblia enseña que no hay justo ni aun uno, todos hemos pecado contra Dios, todos estamos desligados, todos estamos fuera de alguna manera separados del Señor, ¿sí? Lejanos al Señor, y que la única forma en que nosotros hemos sido acercados es por medio de la obra de Jesucristo. Entonces, rechazamos sin duda que María haya sido concebida sin pecado. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo va a enseñar. Vamos a ir a San Lucas. San Lucas en su capítulo 2, versículos 22 y 24. San Lucas 2, 22 al 24 dice: Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Tal como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordenaba la ley del Señor, una pareja de tórtolas o dos pichones. Entonces, hermanos, aquí vemos que María lleva precisamente a presentar, o los padres llevan a presentar al niño, pero María también lleva, en este caso, la ofrenda, la ofrenda para el sacrificio que ordenaba la ley,
Y esta ofrenda era precisamente para llevar a cabo el rito de la purificación. Una mujer, en este caso, las mujeres hebreas realizaban este rito de purificación después del nacimiento de un hijo. Esto lo vemos en Levítico capítulo 12. Y de alguna manera esto era una forma de aún de reconocer su impureza, ¿no? Entonces, María misma está reconociendo su impureza y por eso es que lleva a cabo este rito de purificación para que ella sea limpia. Entonces, si María misma reconoce por ley que es impura, porque muchos enfocan esto o enseñan que María no tenía pecado, que María era limpia, que María era pura o purísima. O sea, no, tenemos que entender que la misma María, la Madre de Jesús, reconoció su estado de pecado, su estado de contaminación y en obediencia a la ley. Por eso aquí está su piedad, por eso aquí está su admiración, por eso aquí vemos un ejemplo que ella reconoce su pecado, ella reconoce su contaminación, su impureza, y por eso obedece a la ley del Señor para purificarse. Esto lo podemos leer como para mayor detalle, cómo se realizaba la purificación en Levítico 12. Ahora, algo más. Ya mencionaba que aún en la misma oración de agradecimiento que hace María, ¿no? Reconoce que solamente Dios es el que salva. O sea, en este caso, María no puede salvar, María no puede interceder, María no puede hacer nada por nosotros, por los pecadores, únicamente Dios y ella misma lo va a reconocer y la palabra del Señor nos lo va a mostrar, ¿vale? Sin duda también, hermanos, otra de las cosas que se llega a decir acerca de María es que María debe ser llamada la Madre de Dios, ¿no? La Madre de Dios. Y esta expresión nunca se ocupa en la Biblia, nunca se le llama a María la Madre de Dios. Y fíjense cuál es este razonamiento. El razonamiento de muchos es que si María es la Madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios, entonces, por lógica, dirían algunos, pues entonces María es la Madre de Dios. Pero no, hermanos, porque debemos tener en cuenta que María fue la madre en este caso, en cuanto, en cuanto a Cristo, fue la madre en cuanto a su naturaleza humana, no en cuanto a su naturaleza divina. ¿Por qué? Porque si hablamos en el aspecto de su naturaleza divina, Cristo no tiene una madre. Cristo no, de alguna manera, no desciende, ¿sí? de alguien, sino que Él es eterno, Él existe, Él es por siempre, Él es desde los siglos de los siglos, aún antes de la fundación del mundo, Él siempre ha sido. Entonces, no nos vayamos a los extremos, no hagamos silogismos, precisamente para tratar de argumentar algo que la Biblia claramente no está enseñando. Otra cosa también es que la Biblia enseña que María era virgen en el momento del nacimiento de Cristo. Y esto es claro, ¿no? Era virgen en el momento del nacimiento de Cristo. Y, y aún incluso la misma Biblia nos da razón para que nosotros podamos creer que María permaneció virgen durante ese proceso, ¿no? Ese tiempo en que antes, antes del nacimiento de Cristo, ¿no? José no tocó a María, sino hasta después de que naciera el Señor Jesús. Y María de alguna manera fue obediente, José fue obediente, pero no debemos ¿verdad? Descartar en este caso el hecho de que la unión de José y María en ningún momento fue pecado, en ningún momento Dios les determinó que nunca tendrían, digamos, esa unión como debería ser entre una pareja. Dios mismo aprobó el matrimonio desde que el Señor instituyó precisamente el matrimonio y el Señor
eh, dio a conocer en su palabra que el hombre debía dejar padre y madre y unirse a su esposa y que los dos debían ser un solo ser, según Efesios 5:31, Mateo 19:6. Y esto, hermanos, de alguna manera eh, enfatiza que Dios honra el matrimonio y que sin duda lo que había entre José y María era un matrimonio y era honroso a los ojos de Dios. La única indicación fue no que en este caso José no iba a conocer, ¿verdad?, a María. Mientras tanto el Hijo de Dios no nacía en esta tierra, ¿no? Pero de ahí en adelante no tenemos razones, ¿verdad? O alguna evidencia bíblica como para decir que José y María nunca se unieron o que María fue virgen hasta su muerte, no. No tenemos algún texto bíblico que nos enseñe tal cosa. Entonces, ninguno de los pasajes, ninguna parte en la Biblia se nos habla de la virginidad de María, digamos, durante toda su vida. Pero aunque se afirma que María permaneció virgen toda su vida, se enfatiza también o se da a entender también que María, una vez que tuvo a su hijo, se unió a José, que era su marido y que sin duda no estaba pecando, no estaba haciendo algo malo, porque el matrimonio es honroso a los ojos de Dios. Y bueno, esto de alguna manera es algo breve, una breve explicación de algunos puntos que nosotros como cristianos aceptamos, pero al mismo tiempo algunos puntos que sí estamos rechazando, ¿no? Y lo rechazamos en base a la palabra de Dios. Espero que esto sea de bendición a sus vidas y les ayude para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Que les bendiga mucho y hasta luego.